en el género de narrativa. Muchas de sus producciones académicas, literarias y periodísticas se difunden por internet y en publicaciones impresas locales e internacionales. Es redactor en el Editorial San Marcos y docente en las universidades César Vallejo y Norbert Wiener. Asimismo, dirige la revista latinoamericana de Ciencias Sociales, ILAPA, y es redactor de artículos de opinión en el diario La Verdad, el portal de periodistas Noticias Perú Hoy, La Voz Hispana de Connecticut y la revista Suburbano de Miami. A continuación nos va a presentar su trabajo titulado La mujer en las letras peruanas, apuntes a partir de una prosperidad falaz, para lo cual tiene 15 minutos y lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas tardes con todos. El tema que he seleccionado para hablar el día de hoy en esta conferencia, dentro de este marco del homenaje a Esther Castañeda, es el tema de la mujer en las letras peruanas, titulado justamente Mujer en las letras peruanas, apuntes a partir de una prosperidad falaz, y que marca un poco el contexto de la producción literaria de las mujeres en esta etapa convulsionada que fue los años anteriores a la guerra con Chile. Mi texto comienza con una cita de Salazar Bondi, que escribe en el libro Lima la Horrible, y Salazar Bondi dice lo siguiente. Se pregunta él: ¿quién habla ahora de la debilidad de las mujeres cuando sabemos que ellas han logrado la proeza de mandar obedeciendo, ordenar rogando, imperar humillándose? El epígrafe de Salazar Bondi es perturbador. Las palabras se revuelven hasta encontrar el sentido extraviado allá entre los años contiguos a la guerra con Chile, durante el siglo pasado. Entonces se habla de una literatura, pero de un tipo de escritura selectiva, donde las mujeres de la época se veían relegadas desde diferentes aspectos que luego lograrían una reivindicación. El Perú resultó ser por aquel entonces un país en conflicto, una muestra más de lo que los gobernantes no consiguieron o simplemente no pudieron hacer. Esta etapa que se ha conocido como prosperidad falaz no auspiciaba a todo nuestro país, es decir, esta modernidad que se creía que tenía el Perú de entonces era falsa, ilusoria. Las sonrisas estaban reservadas para los consignatarios, un pequeño grupo de gente con poder adquisitivo que se benefició con el patrimonio nacional, multiplicando así sus riquezas. Además, fueron ellos los que se favorecieron con la educación que dio el Estado. Algunos de los mandatarios de aquella época fueron Manuel Pardo Lavalle, Mariano Ignacio Prado, presidentes militares del Partido Civil, partido que se creó justamente para proteger los beneficios de los consignatarios. A partir de los acontecimientos que sucedían en el Perú, convulsionado entonces, las mujeres, y solo algunas por cierto, comenzaron a conversar sobre política, pero no todas, oficialmente, sino aquellas que pertenecían también a la élite en cuestión. Las charlas iniciaban con el arma y duraban hasta el ocaso. Ahora tenían ciertamente un poco más de libertad, y acaso también una libertad falaz. Entonces, es precisamente esta propuesta de expresarse sobre los acontecimientos de actualidad la que hace que la literatura entre estas mujeres cobre una importancia más sólida y participativa. Ante los cuestionamientos de cómo deben escribir las mujeres, emerge una narrativa femenina que había sido postergada durante mucho tiempo. Por esta época, los escritores más renombrados, tal vez el caso como Ricardo Palma o Benjamín Cisneros, ellos comenzaban a ver en la propuesta femenina una literatura idealista y fina, refugiada en el pasado, pero que ignoraba la realidad, sin ningún fin instructivo, y esto era considerado como algo grave. Incluso se llegó a creer, entre la generación de escritores de aquel entonces, que las mujeres que se interesaban por la literatura deberían escribir exclusivamente con fines puramente pedagógicos e infantiles. Ellas, sin embargo, se inclinaban más hacia la poesía que a otro género. Por entonces no estaba definida completamente la novela y no se tenía cabal conocimiento de los parámetros que debería tener. La poesía fue una buena alternativa y sobre todo una oportunidad para concretizar su posición literaria en la sociedad. Con la imposición de un régimen prevalentemente masculino que se mantuvo desde muchos años atrás, se consideró que las mujeres debían vivir pendientes de sus casas y sus quehaceres domésticos, porque al salir, si es que salían por cierto, favorecían a la coquetería y esto podría ser causante de complicados problemas. Sin embargo, todo este encierro resultaría siendo en parte positivo.
La agobiante forma masculina de pensar favorecía indirectamente a la mujer, que ahora se veía paradójicamente como un ser más libre y sensible a la creación artística literaria. Según Carolina Freire de Jaime, cito, las cualidades masculinas son la razón y la reflexión, en cambio, las femeninas son el estudio de lo moral, filosófico, más que la presunción reformadora, el cultivo de las bellas artes, la conquista moral del mundo por medio de la pasión. Fin de la cita. La poesía se encontraba acorde a la forma de vida que era impuesta para las mujeres. Sin embargo, hubo protestas por parte de quienes se veían inferiores y se sentían desplazadas por la supremacía literaria mayoritariamente masculina. El cambio fue necesario. Entonces se inició el camino para la instrucción femenina con presencia en problemas sociales y en el contexto que los escritores les habían negado durante tanto tiempo. Sin embargo, este cambio fue solo en algunos casos. Por ejemplo, ante situaciones de accidentes del esposo y que éste se encuentre en una situación en la que no pueda trabajar o que ya no esté en condiciones favorables para que la mujer pueda mantenerse y vivir bien. La excepción radicaba en que solo se disponía de ello para las mujeres de la clase alta. Así podría ser educada descubriendo nuevos horizontes y con ello propugnaría su incursión dentro de la sociedad en diversos ámbitos. Un aspecto importante para la incursión social fue la educación peruana. La educación primaria que se impartía en estas épocas era solo de 3 grados y la instrucción media de 6. Desde la última se dio solo un porcentaje a la mujer. Jorge Basadre, en su texto Historia de la República del Perú, nos dice lo siguiente: la enseñanza para las mujeres comprendió únicamente las materias del 3er grado de la instrucción primaria, más elementos de retórica, poética, historia universal, lenguas vivas, caligrafía, dibujo, música y labores de mano con carácter facultativo. Fin de cita. A través de la educación que van recibiendo en esta época, ellas comienzan a observar que en el extranjero mujeres publican libros y asisten a reuniones académicas, y esto resulta sumamente llamativo. Entre las muchas mujeres que van considerando como íconos, resaltará la figura de la argentina Juana Manuela Gorriti. A partir de esto, las autoras, todas de clase alta, comenzaron a publicar sus novelas y eran bien recibidas debido a la buena formación que habían tenido, una educación privilegiada a pesar, obviamente, de las limitaciones de la época. La situación de la publicación se torna un poco más propicia. Las mujeres de esta época tendrán la posibilidad de publicar debido a la estabilidad falaz que vivía el Perú, justamente por el tema de la aplicación del guano, además de las importaciones de las cañas de azúcar y algodón. Un factor importante que contribuyó a ello fue la expansión de la prensa. Tal es el caso del semanal liberal El Correo del Perú, donde se expresarían y difundirían las primeras escritoras, aún inexpertas en el campo por el largo tiempo que habían sido relegadas. Antes de la guerra con Chile, ya existía un público aficionado a la política, pero a pesar de todo aún no se veía con buenos ojos el hecho de que la mujer publicara sobre estos temas tan espinosos. Se trataba de un ámbito bastante restringido. En parte, para salvaguardar esto, hubo muchos casos de esposos, hermanos u otro familiar directo que publicaron en nombre de una mujer, de su hermana, de su esposa. Estas fueron las que dieron un paso más, sorteando los obstáculos seguros de su vocación literaria. Por aquel entonces, en el año 1873, se creó el Club Literario de Lima con el fin de confrontar los escritos de los intelectuales de la época. Jorge Basadre nos dice al respecto: Manuel Pardo protegió a esta institución desde la jefatura del Estado y más tarde, cuando fue senador, le cedió sus dietas parlamentarias. Fin de cita. En este campo, un par de años más tarde, en 1875, por primera vez las mujeres incursionaron a este club para dar algunas conferencias, aunque no para formar parte de ello. Entre las mujeres que asistieron a este encuentro académico podemos mencionar a Carolina Freire, Manuela Gorriti, Carolina Coronado, Mercedes Cabello, entre otros. Manuela Gorriti, buscando un espacio para estas mujeres que poco a poco ingresaban al ámbito académico, organiza poco después la que sería la actividad de mayor importancia desarrollada en Lima entre julio de 1876 y julio de 1877, llamada las Veladas Literarias. Estas reuniones fueron desarrolladas en casa de la escritora, donde también se aprovechaba para la presentación de diversos escritores hispanoamericanos que llegaban a Lima. En estas veladas, sobre todo, se propiciaba la promoción de las mujeres escritoras que en muchos casos debutaban precisamente en estos eventos. Jorge Basadre afirmaría sobre la tertulia de Juana Manuela Gorriti. Cito: en Lima, entre 1876 y 1877, abrió un salón literario en su casa de la calle Urrutia, la que hoy en día es la 7ª cuadra de Girón Camaná. Allí se realizaron veladas nocturnas singularizadas por la práctica de que se incorporasen los literatos con ceremonias que tenían padrinos y oficiantes, y también porque tuvieron lugar actos solemnes llamados coronaciones.
Entre los participantes a estas veladas estuvieron Ricardo Palma, Ricardo Rosell, Augusto Adolfo García, Numa Pompiño Ayona, Asilvio Villarán, Abelardo Gamarra, Alberto Seguín, Lorenzo Fraguela, entre otros. Fin de cita. Esta tertulia alternaba la lectura de textos recién escritos y la audición de nuevas composiciones europeas, de vez en cuando serranas, así como la exhibición de un cuadro o un huaco de nuestra historia. Por la difusión de los periódicos, las mujeres comenzaron a publicar en El Correo del Perú, semanario político y literario más preciado de estos años. El periódico femenino La Alborada, el álbum también, fueron sumamente importantes, sobre todo para la etapa de difusión literaria femenina. Jorge Basadre afirma al respecto. En este periodo fue el florecimiento de la literatura femenina. Varias escritoras pertenecieron entre septiembre de 1874 y octubre de 1875 a la redacción de La Alborada, semanario de familias, literatura, artes, educación, teatro y modas. Entre ellas estuvieron Juan Manuel Agorriti, Rosa Mercedes Riglos de Regoso, Juan Manuel Lazo de Lesperú. También en 1874, con menor duración, apareció El Álbum, una revista semanal para el bello sexo, fundada por Juan Manuel Agorriti y Carolina Freire de Jaimes, con colaboración de Juana Rosa de Amézaga, Mercedes Cabellos de Carbonera, Juana Manuela Lazo, Mercedes Elespuru, entre otros. Es decir, poco tiempo después, cuando estalló la guerra con Chile, este proceso se ve truncado. No siguió su proceso debido a justamente esta situación conflictiva y se desvía significativamente. Esto trae como consecuencia que algunas escritoras emigren y ya no publiquen más, incluso tomando la decisión, en algunos casos muy reservados, la decisión de resguardarse en su propia casa como forma de protección. Por lo expuesto, podemos afirmar que la etapa en que se da a la mujer en este paso, en este tiempo, para que ponga su literatura, es el periodo entre guerras, la guerra con España y la guerra con Chile. En esta última etapa, la etapa previa a la guerra con Chile, se caracterizó por una prosperidad falaz, ya que se creía que el Perú estaba encaminado hacia una modernidad tanto económica como política. Se imaginaba la posibilidad de que sucediera en el Perú lo que pasó en la antigua Grecia, salvando distancias. Cuando Grecia estaba en una excelente posición política, económica, la parte cultural se cayó consecuencia de la estabilidad que daba el país. Esta posibilidad quedó en nuestro país solo como una idea y no se concretó, aunque con algunos buenos resultados para el caso de las mujeres que publicaron. En el Perú, esta prosperidad comenzaba a dar sus primeros pasos en la mujer. Es esta quien comienza a mostrar su cultura en medio de una situación de relevo. Solo algunas, por cierto. Las mujeres de estas familias renombradas son en su mayoría las escritoras de la época literaria. El Estado solo dio educación a sus familiares y a las personas de élite. Solo con esos grupos selectos se hizo literatura. La pregunta es, ¿qué hubiese pasado si estos presidentes, estos jefes de Estado, en vez de buscar un beneficio personal y familiar, hubieran apoyado el Perú literario de entonces? Es una pregunta compleja. Quizá hubiéramos compartido un rico bagaje cultural de la época. Además, recordando que estas mujeres tuvieron una educación básica y aún así lograron una presencia cultural en aquellos años tan agitados. ¿Qué hubiese sido si las mujeres de esta época hubieran tenido una educación igualitaria a la del hombre? Seguramente ahora estaríamos hablando de uno de los momentos culturales más ricos del Perú. Por lo pronto, queda recordarlo como una de las etapas de efervescencia literaria femenina, como lo que en algún momento fue una buena oportunidad para la presencia de las mujeres en las letras peruanas. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del expositor. Enseguida continuaremos esta tercera mesa con la participación de la ponente Inés del Pilar Hortal Sandoval, quien estudió pedagogía en inglés y licenciatura en lengua y literatura inglesa en la Pontificia Universidad de Valparaíso, en Chile. Es egresada del programa de posgrado magíster en literatura chilena e hispanoamericana de la misma universidad. Inés ha sido profesora de las cátedras de literatura universal, literatura americana e inglesa, literatura inglesa del siglo XIX y profesora de seminarios de grado en literatura inglesa en otras casas de estudios superiores. En la actualidad, ejerce docencia en el Instituto de Literatura y Ciencias del Lenguaje como profesora de seminario de especialidad en literatura, donde también ha sido profesora de literatura contemporánea en habla inglesa en la Pontificia Universidad Católica
de Valparaíso. A continuación nos va a presentar su trabajo titulado Rosario Orrego de Uribe, gestora y agente cultural como aporte al proyecto de nación de Chile en la segunda mitad del siglo XIX, para las cuales vamos a iniciar su exposición con unas fuertes palmas. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, gracias por estar. Antes de empezar con mi ponencia, la que voy a tratar de reducir a los 15 minutos, aunque nos habían dicho 20 en un comienzo, dos cosas. Escuchando a Luis, porque nuestras ponencias están estrechamente relacionadas, y comentarles que Ricardo Palma, aparte de publicar en el diario más importante de Chile en el siglo XIX, que es El Mercurio, también escribió el prefacio de la primera novela de Rosario Orrego, la autora que yo les voy a presentar, y él publicó en la revista Valparaíso también. Fue un hombre de letras muy importante en Chile. Por otro lado, cuando Luis mencionaba lo del conflicto con Chile, una anécdota más bien trágica de la vida de Rosario Orrego. Ella muere el día del combate naval de Iquique. Las circunstancias son bien especiales, porque resulta que Rosario era la mamá de Luis Uribe, que es uno de los sobrevivientes del combate, héroe de la patria, y ella escribía, bueno, aparte de novelas, poesía, y en una de sus poesías ella vaticina alrededor de 10 años antes la muerte de su hijo. Ahora, ¿por qué vaticina? Porque Rosario, junto con otros intelectuales de la época, se dedicaban al espiritismo, ¿ya? Entonces ella oficiaba de clarividente. Y se dice que ella habría vaticinado la muerte, que no fue, finalmente no murió su hijo, el día 21 de mayo. Esa poesía se llama A Luis. El día 21 de mayo, después del almuerzo, Rosario paseaba por su casa, por la galería, y se dice, cuenta la familia, que ella dio un grito diciendo: mi hijo se muere, mi hijo se hunde, y en ese minuto le dio un infarto y murió. Es una anécdota trágica y casi increíble. La recordé en este minuto y quise comentarlas porque a veces uno habla mucho de la parte intelectual, ¿cierto?, de los autores o escritores que uno está investigando, pero también hay otras facetas que son interesantes de conocer. Bueno, mi ponencia es parte de una investigación que tiene que ver con la vida de Rosario Orrego, una mujer importante dentro de las letras, y su gestión cultural en calidad de mujer, de escritora e intelectual, que fue capaz de gestionar, editar, publicar una revista, la revista Valparaíso, una revista de corta vida, pero que agrupó a notables intelectuales de la época, la mayoría liberales y de emigrantes, que en su calidad de destierro voluntario o impuesto publicaron sus obras en este espacio que ella propició. Muchos parlamentarios, diputados y senadores de la Nación participaron en la revista, lo cual evidencia la capacidad de convocatoria que tuvo Rosario y la recepción por parte de los intelectuales y políticos a publicar en esta revista. En el espacio que ofrecía la revista propiamente tal, no era a partir de las políticas o de las polémicas de carácter político coyuntural, sino más bien que ellos publicaban biografías, poesías, cuentos cortos, novelas por entrega, novelas folletín, ¿cierto?, y que podríamos denominar lo que caracterizó la revista en cuanto a su contenido misceláneo. La revista Valparaíso fue un espacio para las bellas letras y no un espacio de confrontación de ideas, de promulgación de panfletos o de discursos políticos, como lo fueron otras revistas de la época, muchas. Por lo tanto, es importante destacar cómo el discurso confrontacional a los acuerdos políticos de ese momento no se encuentra en el discurso de los artículos publicados en la revista, sino en quienes publican. Libertad, razón y progreso es un lema compartido, y fue un lema compartido por los liberales de la época. Marcó sin lugar a dudas las bases de una nueva república que se hizo aún más notorio en la segunda mitad del siglo XIX.
y que los intelectuales de la época que apoyaban estas ideas plasmaron a través de la poesía y prosa los objetivos de una política liberal y que también fueron reflejo de cambios notorios hacia el positivismo. Rosario Rego hizo también una extensión de la Academia de Bellas Letras al editar la revista Valparaíso. Como mencioné anteriormente, abrió un espacio de publicación e instrucción a intelectuales de la época que tenían como premisa educar, inspirar y cultivar las letras dentro de un marco de progreso y libertad, como aporta a los cambios y nuevos objetivos del proyecto de nación durante la segunda mitad del siglo XIX. Dentro de los ámbitos, los de la mujer de este siglo fueron considerados los más importantes del hogar y la familia. En los hogares de la oligarquía del país, las reuniones y tertulias tuvieron un rol muy importante. Muchas decisiones y aconteceres políticos del momento se conversaron o se decidieron en este espacio. Es allí donde nacieron y se desarrollaron ideas de índole revolucionarias o conservadoras, nacimiento de nuevos grupos, nuevos partidos, sociedades, elecciones informales de políticos, entre otras actividades. Si bien es cierto, la mujer no participa directamente de esto, sí fue una observadora pasiva y sería finalmente la fuente de cambio que se aproximaría a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. La mujer estaba excluida de cualquier espacio de participación pública. Esto solo pertenecía al exclusivo campo de los hombres. Tal exclusión pasaba por la política, el voto, acceder a una profesión o espacios como universidades. Asimismo, estaba sometida a las normas que marcaban una época donde la Iglesia Católica tenía un fuerte poder en la moral y las costumbres de la época. Por lo tanto, el comienzo fue un comienzo silencioso en el anonimato, desde su calidad de lectora y anfitriona de salones y tertulias, donde la conversación o análisis de grandes temas no era un espacio de la mujer, sino un espacio del ámbito de los hombres. La mujer fue durante el siglo XIX en Chile el centro del hogar. Toda vida social y cultural se desarrollaba dentro del hogar, el cuidado de los hijos, la vida diaria, se centraba dentro de las casas. Las familias eran numerosas y de un arraigo netamente colonialista. La estructura patriarcal seguía predominando, incluso nosotros esto lo hemos reflejado en muchas novelas de la época, novelas de Blesgana y de la misma Rosario Rego, por ejemplo, en Alberto del Jugador, donde sus personajes muestran este sistema tan predominante, donde notoriamente vemos un padre que decide el futuro matrimonio de sus hijos, ya fuera por temas económicos, de apellido, conveniencias sociales, de ascenso social, formar nuevas élites, en el caso de muchas familias que se formaron en Valparaíso y otras ciudades emergentes.